La evasión fiscal y la baja recaudación tributaria han sido históricamente dos de los factores que más han afectado al pueblo de Guatemala. El presidente Otto Pérez Molina sabe perfectamente cómo llevar a su pueblo al verdadero desarrollo y para eso va a luchar incansablemente contra la corrupción y los delitos que frenan el avance de nuestro país. Las aduanas han sido desde hace años puntos vulnerables y de fácil control para grupos delincuenciales. La forma en que se va a acabar con ese mal será el tema que abordaremos hoy en De Frente con el presidente. Bienvenidos amigos al programa De Frente con el presidente. Una vez más estamos abordando temas de la realidad nacional, temas que se vuelven discusión en los medios de comunicación o que se vuelven también conversación entre la familia o entre los amigos. Hoy es un tema que ha estado precisamente en los medios de comunicación en los últimos días, que ha estado en la discusión, unos a favor, otros en contra, que es el anuncio que yo hice que íbamos a intervenir directamente la Superintendencia de Administración Tributaria, pero con énfasis en el tema de las aduanas. En las aduanas se ha hablado muchísimo de contrabando, de evasión, de elusión, de trailers o de contenedores que se pierden en el camino, que no llegan a su destino, una serie de cosas que ha sido del diario vivir de los guatemaltecos, especialmente de los que hacen importaciones o exportaciones a nuestro país. O sea, es un tema bien importante porque la economía de nuestro país está muy vinculada a nuestras exportaciones, hoy también a las importaciones que se hacen. Yo quiero empezar hablando de este tema de la recaudación que hemos tenido en este año, que ha sido también otro de los grandes temas que se ha discutido muchísimo, que si sirvió la armonización tributaria que aprobó el Congreso el año pasado o si no sirvió. Y para esto los números son los que nos dan la realidad, no lo que uno considere que pueda estar pasando. Para este programa me está acompañando el Superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz. Carlos, bienvenido al programa De Frente con el presidente. Gracias por estar aquí con nosotros en este tema que, como le digo, ha estado en los medios de comunicación recientemente. Tal vez si comenzamos hablando, Carlos, ¿cómo va la recaudación de este año? ¿Cuánto hemos recaudado más comparado con el año pasado? ¿Nos ha servido la armonización tributaria o no nos ha servido? ¿Qué opinión tiene usted? No, y más que opinión es la realidad, ¿verdad, Carlos? ¿Qué es los números fríos de lo que está pasando? Bueno, vea, presidente, al 30 de septiembre de 2013, los efectos de la reforma sí tuvo un buen incremento. Al menos yo tengo acá unos datos, presidente, que me gustaría compartírselos. Por favor, es importante. Tengo recaudación realizada al 2013, 34.615.000. Si lo comparamos con la recaudación realizada el año pasado, llevamos 2.992.4 millones de más. Hablamos de 3.000 millones aproximadamente. 3.000 millones más que lo que se recaudó en el año 2012. Pasado. Eso quiere decir que sí hubo un efecto positivo de la reforma, más que todo en el impuesto sobre la renta, que era donde veníamos muy bajos en años anteriores. Con la reforma que se dio, esos dos decretos ayudaron bastante a levantar la recaudación. Y por eso, como usted dice, las cifras no mienten y hablamos de 3.000 millones más al día, al 30 de septiembre. Ese es un punto importantísimo para los guatemaltecos, especialmente para aquellos que han criticado muchísimo que se hizo una reforma tributaria que no ha tenido los efectos, que no sirvió. Pero ahorita con los números claros estamos viendo que hay 3.000 millones más que se han logrado recaudar. Y esto no se hubiera podido hacer si no hubiéramos tenido esa reforma tributaria, esa armonización tributaria que tuvimos el año pasado. ¿Esto corresponde cuánto de carga tributaria del Producto Interno Bruto, Carlos? Aproximadamente ahorita estamos hablando de un 11.2%, presidente, que es también con lo que pensamos terminar el 31 de diciembre en 11.2% de carga tributaria relacionada con el PIB. Les quiero decir a los guatemaltecos que ese 11.2, que es lo que está proyectado, es de las cargas tributarias más bajas de América Latina. ¿Es así, Carlos? Así es, de los presidente. países que tienen una carga tributaria más baja. Y esto es importante hablarlo porque si no hay los recursos para el gobierno,
pues realmente no podemos hacer carreteras, no podemos pagar más personal de seguridad, no podemos tampoco hacer hospitales, hacer escuelas, tantas cosas que hay algunos que critican y que dicen, mire, el presupuesto todos los años aumenta y siempre va creciendo, y así debe de ser. Los presupuestos en todos los países, no solo aquí en Guatemala, el presupuesto siempre crece. Así debe ser, presidente. Mire, otra cosa que hay que considerar, presidente, que es importante, es todas las inconstitucionalidades que se dieron en el camino. De esos 3.000 podríamos hablar de más, si no se hubieran dado esa cantidad de inconstitucionalidades que lo que vinieron a hacer es minar un poco la recaudación en la administración tributaria. Y estamos hablando de más de 60 inconstitucionalidades que fueron presentadas, que eso, como bien lo dice Carlos, trajo esa incertidumbre. Entonces, si pago o no pago, me espero a ver qué va a resolver la Corte de Constitucionalidad. Afortunadamente, hubo una buena respuesta, dijéramos, o sea, la ley estaba bien presentada, bien aprobada también en el Congreso de la República, y prácticamente no afectó de fondo ninguna de estos recursos. Y la otra cosa que es tal vez importante mencionar, Carlos, es si no hubiéramos tenido esa reforma tributaria, obviamente hubiéramos dejado de recaudar esos 3.000 millones de quetzales. Si no hubiera sido gracias a esa reforma, no sé qué estuviera pasando, pero creo que no estaríamos en el mismo lugar como estamos hoy en día, presidente. Sí, definitivamente, eso es importante. Y aquí queremos recalcar a los guatemaltecos que el primer punto es 3.000 millones más recaudados que el año 2012, que fue nuestro primer año de gobierno. Ese es un primer punto. Ahora, el tema de aduanas, Carlos, podemos hablar muy rápidamente sobre el tema de los problemas que se presentan en las aduanas, porque aquí se ha hablado muchísimo de que hay corrupción dentro de las aduanas, que se cobra un dinero y que entonces no se reporta que el contenedor tienen tarifas que pagan menos, que reportan que el contenedor lleva camisas y cuando lleva en realidad aparatos eléctricos, y una serie de cuestiones que se han dado, que no es de ahorita tampoco, hay que decirlo. Esto viene de años, recordemos que hace ya más o menos 15 años hubo una red que fue desbaratada dentro de una mafia que había entre las aduanas, y eso no podemos decir que está totalmente limpio, y por eso estamos hablando de la intervención específicamente en las aduanas para ver cómo podemos solucionar estos problemas. ¿Qué nos puede decir de esto, Carlos? ¿Cómo va la recaudación en el tema de las aduanas? Hay tres cosas muy importantes que hay que considerar: los equipos, los sistemas informáticos y el personal. Si en este momento nosotros tomamos cartas en el asunto, ya sea como la ley lo especifique, que sea lo más correcto, y atacamos lo que es la parte sistemática, la parte de equipo y la parte de personal, yo le juro que las cosas en aduanas cambiarían, la recaudación se podría ver más incrementada, y eso, sumando los 3.000 millones que ya tenemos de base por la tributación interna y general proyectada o realizada al final comparado con el año pasado, yo le aseguro, presidente, que las cosas cambiarían. En el segundo segmento vamos a hablar más de qué es lo que se puede hacer en las aduanas, qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. La decisión del presidente Otto Pérez Molina de intervenir las 5 aduanas más importantes del país está encaminada a retomar el control de las mismas y hacerle frente al crimen organizado que afecta a la recaudación de impuestos. Julio Artemio Juárez, presidente de la Cámara Interamericana de Transportes, menciona que el tema de la corrupción en las aduanas ha estado incrustado por varios años. Hay corrupción, hay corrupción. No me refiero, como le digo, a los altos jefes como el superintendente de la intendencia, pero me refiero en que en los puertos y fronteras hay corrupción. Y eso lo podemos ver nosotros en todo momento. Lo que nos interesa es agilización, que las aduanas que trabajen al 100%. Las aduanas que serán intervenidas por orden del presidente son Puerto Santo Tomás y Puerto Quetzal, Aduana Central y los puntos fronterizos de Tecunumán con México y Pedro de Alvarado con El Salvador, en donde el ejército tendrá participación para mantener un mejor control en el tema de seguridad. Creo que es necesario las revisiones de los contenedores en los cuales se sospecha que pudiera haber contrabando,
y definitivamente creo que debe haber un control más estricto sobre el personal de aduanas. El tema de la lucha contra el contrabando es un tema que ahora, estando las aduanas bajo un control más estricto, pues evidentemente vamos a ver mejoras. Autoridades de la portuaria Quetzal consideran necesario que se efectúe la intervención. Evitar el ingreso de mercaderías sin declarar, desarticular redes del crimen organizado y ordenar el funcionamiento de las aduanas del país es el objetivo de la intervención. Según declaró el presidente Otto Pérez Molina, la misma se llevará a cabo durante el tiempo que sea necesario para desarticular las mafias que operan en las aduanas. En este segundo segmento del programa de Frente con el Presidente vamos a continuar hablando sobre el tema de la recaudación. Estamos hablando sobre la Superintendencia de Administración Tributaria, pero ahora vamos a hablar específicamente de la Intendencia de Aduanas. Me está acompañando Claudia Méndez. ¿Cómo está la realidad ahorita y qué proyectos están caminando en este momento? Sí, señor presidente, efectivamente vengo a asumir una intendencia de aduanas en donde se logra visualizar que tenemos un problema de infraestructura, en donde estamos trabajando hoy cercanos a los siglos XXI con una estructura creada en los años 60 y 70 que no responde a las necesidades comerciales del país, tanto interna como internacionalmente. Nos damos cuenta también que trabajamos sin sistematización de programas informáticos y tecnologías que pongan al día modernamente a las aduanas y que nos permita hacer realmente una inspección de las mercancías como debe de ser. Nos damos cuenta también que los controles sobre los medios de recursos humanos no son los más idóneos, de hecho no existen actualmente dentro de la Intendencia y este es el reto que hoy por hoy se tiene dentro de la administración actual, poder mejorar el tema de la infraestructura de las aduanas, poder modernizar las mismas con equipamiento no intrusivo que haga que los procesos de despacho aduanero sean mucho más ágiles, pero que también sean asertivos y que contribuyan a la recaudación tributaria. Y por último, poder sistematizar con criterios técnicos y ya no discrecionales el recurso humano que hoy por hoy funciona en las diversas aduanas del país. Eso es justamente uno de los grandes problemas, pero yo creo que Claudia nos ha puesto bien claro en pocas palabras lo que nos está sucediendo en las aduanas. No solo el tema de la infraestructura, que es una infraestructura que ya no está acorde, como muy bien lo dijo usted, para lo que hoy estamos viviendo realmente, para lo que ha crecido el comercio, para las exportaciones, las importaciones, que año con año están creciendo y no ha sucedido lo mismo con la infraestructura aduanera. Por otro lado, los sistemas, los controles, que no quede la discrecionalidad que hoy sí puede tener un vista o un encargado de una aduana, sino que tener esos controles sistematizados que nos permitan evitar la discrecionalidad y por lo tanto esos controles nos van a permitir mejorar también la recaudación. ¿Qué estamos haciendo en este momento, Claudia? ¿Qué es lo que está impulsando en este momento usted como intendente de aduanas? Existen una serie de proyectos que no son a largo plazo, de hecho son a corto plazo, como lo puede ser la implementación del marchamo electrónico dentro de los recintos portuarios, que hoy por hoy, pues lamentablemente no se tiene un control de los contenedores que arriban al país y de cuántos de estos se están moviendo en los recintos portuarios. Queremos sistematizar esta información, claro está, necesitamos la colaboración de otros entes, como es el Sistema Portuario Nacional y todos los entes que se ven involucrados en el mismo. No es solo una lucha que tenga que corresponder a la Intendencia de Aduanas. Existen otros mecanismos de control, como puede ser las cuentas corrientes de mercadería, sobre todo en los recintos fiscales o recintos aduaneros, en donde hoy por hoy tampoco existe un control sobre lo que ingresa y lo que posteriormente egresa de estas almacenadoras. Es necesario poder también sistematizarlas informáticamente. Estamos planteando y justamente el día de mañana nosotros vamos a estar
sentándonos en una mesa de muy alto nivel para poder gestionar lo que son los tiempos de despacho aduanero. Hoy por hoy se tienen establecido que son 17 días aproximadamente desde el momento en que arriba la mercancía al país, pero estos tiempos no son necesariamente imputables todos a la aduana. Existen participación desde los navieros, desde los agentes aduaneros, desde el sistema bancario, y a todos ellos los queremos subir a un barco en donde hagamos nuestra lucha por reducir nuestros tiempos. Actualmente la Intendencia de Aduanas ha establecido que se lleva entre 3 a 4 días el despacho de la mercancía una vez se emita la declaración aduanera, y en ese sentido pues queremos mejorar nuestros tiempos para que nosotros también impulsemos una competitividad de país, pero sin perder de vista lo que son los controles directos, que al final son los que también son más importantes para poder obtener los recursos necesarios pues que el Estado necesita para cumplir sus fines. Eso es importantísimo, Claudia, lo que usted nos está mencionando, porque aquí estamos hablando por un lado de transparencia, pero también esa transparencia acompañada con eficiencia, que nos permita pues, subir la competitividad de nuestro país. ¿Qué resultados o cómo lo estamos manejando para que esto empiece a avanzar? Hoy por hoy ya vemos sentadas a las diversas gerencias administrativas y demás intendencias para querer colaborar con nosotros y ser partícipes de decisiones muy importantes y drásticas que cambien y que sean diferentes a lo que siempre se ha hecho. Creo que la toma de decisión para poder adquirir equipos, desde involucrar al directorio o a los entes que tengan que tomar esta decisión, es vital, y se están dando cuenta que realmente el país lo clama. Hay que mejorar controles y eso es a través de la sistematización, y hoy por hoy pues ya la superintendencia se sienta y dialoga en el tema como una prioridad institucional, y yo creo que con eso lograr cambiar esa mística de trabajo en una institución ya es un 50% de trabajo ganado. Así es, definitivamente. Gracias, Claudia. Yo creo que es importante la información que usted nos traslada para ir despejando esas dudas que se generan alrededor de las noticias que van saliendo, la información que se le va trasladando al pueblo. Le agradezco a Claudia por estar con nosotros en el programa de Frente con el Presidente. Vamos a ir al tercer segmento en donde vamos a hablar la parte legal. ¿Se puede o no se puede entrar a lo que nosotros hemos dicho, la intervención de la SAT? La ciudad de Tecumumán, Ayutla, San Marcos, es un punto fronterizo entre Guatemala y México. Sin embargo, es donde existe el contrabando de banano, maíz, bebidas gaseosas y variedad de productos. Uno de los problemas que más afecta al país es el paso ilícito y comercialización de combustible, generando una baja recaudación fiscal. El gobierno deja de percibir los ingresos por el tema del IVA. Deja de percibir por el IDP, que es el impuesto de distribución de petróleo, y dejan de percibir el dinero que va para el mantenimiento de carreteras. Como gremial de transporte especializado en combustible, pues aplaudimos la medida pues, de que el gobierno por fin le esté poniendo atención al tema del contrabando. Yo creo que la población tiene que estar consciente de que, por ejemplo, si quieren salud, si quieren educación y quieren seguridad, también el gobierno necesita recaudar plata para poder contrarrestar todo esto. En 2012 se estimaba que 250,000 galones de combustible eran transportados de forma ilegal por el río Suchiate. La calidad del combustible, digamos, que entra de contrabando a Guatemala, es decir, sin pagar los impuestos correspondientes, ¿verdad? El impuesto a la distribución de combustibles es un combustible que no es de la misma calidad. Uno de los principales propósitos de intervenir 5 aduanas del país es mejorar los controles y ordenar su funcionamiento. Los conductores del transporte pesado son testigos del funcionamiento actual de las aduanas. No siempre las aduanas tienen problemas. A veces las papelerías cuesta o uno cae a una aduana, un problemita se vuelve grande, ¿no? Sí, es lento con el sistema. Es lento porque el sistema no hay muchos módulos, no tienen capacidad para meter tanto transporte. Llegan los días lunes, la cola llega hasta, hablemos de unos 8 kilómetros, que el que está a 8 kilómetros se lleva el día para entrar. El presidente Otto Pérez Molina está consciente de los problemas en las aduanas, por lo que la intervención es necesaria para frenar las prácticas mafiosas.
En este tercer segmento del programa de Frente con el Presidente, seguimos hablando del tema de la intervención ahora de la SAT. La gran pregunta es si se puede legalmente hacer esa intervención o no. Y en este tercer segmento me está acompañando el secretario general de la Presidencia de la República, que ha estado discutiendo este tema ya por casi 8 días con diferentes abogados de diferentes instituciones, más los abogados de la Secretaría General. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Es posible hacer esa intervención o no? Sí, señor presidente. Tenemos 8 días de haber comenzado a hacer el trabajo. Quisiera que los televidentes entendieran que un expediente de este tipo comienza con un trámite. Se tienen que convocar a 2 ministerios y a la entidad que en este objeto es la SAT, y se principian a hacer los dictámenes legales. Cerca de días, entre 11 y 17 abogados acompañándonos, y todos llegamos a la conclusión que es plenamente de derecho la facultad que tiene en este momento el Ejecutivo de decretar la intervención en la SAT. Es un trabajo en conjunto con los abogados y luego de oír a los técnicos. Entonces, estamos completamente seguros que es plenamente procedente esa intervención. O sea, estamos hablando entonces, después de un análisis de casi 8 días con abogados de las diferentes instituciones, con los abogados de la Secretaría General, se llega a la conclusión de que sí estamos en ley para hacer la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, señor presidente. Hay un expediente que es el 9389 de la Corte de Constitucionalidad, el cual da 2 instrucciones. Primero, reconoce que el andamiaje legal de Guatemala no tiene una regulación específica para hacer las intervenciones. ¿Esto qué quiere decir? Que al no existir eso, podría cualquiera pensar que no se pueden hacer. La propia Corte de Constitucionalidad manifiesta en dicho expediente que lejos de tener esa ausencia, o por esa ausencia más bien dicho, no es impedimento para que el Ejecutivo pueda optar a una intervención. Aquí básicamente las dudas han ido en el orden legal y los abogados constitucionalistas que han opinado en el tema se dejan ir por el deber ser y no por el análisis jurídico. Ellos manifiestan que no se debería de intervenir. Podría ser que no se intervenga, es recomendable que no se intervenga, pero esto es estrictamente un análisis jurídico en el cual el Ejecutivo puede intervenir la institución. No, esta es una conclusión importante a la que han llevado no el secretario general de la Presidencia, sino, como él dice, con un expediente que se pone a discusión y que aquí invitamos incluso a abogados de diferentes instituciones para que ellos estuvieran también dentro del análisis de lo que efectivamente se puede hacer dentro de lo que marca la ley. Pero la primera conclusión es sí, es la conclusión a la que llega este grupo de abogados, que sí se puede hacer la intervención a la SAT. Ahora, nosotros tenemos también la decisión de actuar allí, porque es importante con todo lo que hemos visto, cómo mejoramos y con lo que nos explicó anteriormente la Intendente de Aduanas Claudia Méndez o el Superintendente de Administración Tributaria en el primer segmento. Nosotros creemos que se pueden agilizar una serie de pasos que nos permitirían transparentar procesos, mejorar controles y de una vez dejar sistemas que nos permitan no solo ser más rápidos, sino también ser efectivos en el cobro de los impuestos y no que se le esté cobrando de más o que se esté evadiendo los impuestos que se deben de pagar. Yo aquí hemos platicado también con Gustavo el tema de darle una mayor certeza a esto. Es decir, nosotros ya tenemos una conclusión, pero hemos escuchado voces que dicen que no es posible. Y aquí nosotros tenemos un recurso más que podemos agotar, que es el artículo 171 de la Constitución. Sí. Este artículo 171 de la Constitución, ¿nos puede explicar qué es lo que dice, Gustavo? Sí, que es la facultad de los 3 órganos del Estado de pedirle una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad. Y esto es porque frente al dictamen que tenemos de los 2 ministerios que han trabajado con esto, los abogados de la SAT, de que sí es plenamente procedente por parte del Ejecutivo la intervención, no queremos tener un problema más allá del Estado, y el señor presidente, como respetuoso de la ley y como lo ha sido este gobierno, ha pedido él que hiciéramos la consulta, y es el artículo 171 constitucional que le permite a él como presidente del Ejecutivo hacer esa opinión
consultiva y que sea la Corte de Constitucionalidad la que dé luz verde para poder entrar a la intervención de la SAT. Vamos a hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad basados en el artículo 171 de la Ley de Amparo. Con esto prácticamente le agradezco a Gustavo Martínez, secretario general, de acompañarme en el programa de Frente con el Presidente, y les digo a los guatemaltecos, vamos a seguir actuando en favor de la transparencia, vamos a seguir luchando para modernizar a nuestro país, vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer en beneficio de los guatemaltecos, del pueblo de Guatemala, quien es el que demanda que hayan recursos para poder no solo pagar la seguridad de los guatemaltecos, tener más y mejores policías, sino también que hayan más y mejores carreteras, que hayan los puentes en donde nos piden en el interior, que pueda llevarse los programas sociales adelante, que pueda mejorarse la educación y la salud, y para todo eso se necesitan recursos. Actuando con transparencia, actuando bajo los controles de dar resultados, un presupuesto por resultados. Nosotros esperamos la opinión de la Corte de Constitucionalidad, que le vamos a estar consultando, y vamos a actuar para mejorar los controles y para dar mejores resultados a todos los guatemaltecos. Nuevamente les agradezco a ustedes por acompañarnos en el programa de Frente con el Presidente, en donde abordamos los temas de actualidad y temas que le interesan a todos los guatemaltecos. Muchísimas gracias. Por muchas décadas, la población guatemalteca se ha visto afectada por el constante robo de mercadería y la corrupción que se origina en las aduanas del país. La consecuencia de esas acciones ilegales ha generado pérdidas para miles de guatemaltecos, quienes traen sus productos con mucho esfuerzo para sus familias y así obtener un ingreso económico. Una de las aduanas que el presidente Otto Pérez Molina ordenó intervenir está ubicada en el puerto Santo Tomás de Castilla. Yo veo positivo la decisión del presidente Otto Pérez Molina, creo que va encaminada a hacer mejoras y dar la viabilidad para que los negocios puedan seguir siendo más fluibles. En el caso de la aduana de Santo Tomás de Castilla, da la oportunidad de este cambio y va a hacer unas mejoras. El inversionista pues vea que nosotros somos un puerto competitivo y de desarrollo para la nación. La aduana del puerto Santo Tomás de Castilla es una de las más importantes del país. Moradores del lugar ven positiva la intervención. En los últimos años hemos visto que se han tomado malas decisiones dentro de las aduanas. Se ha fomentado bastante el trasiego de cosas ahí dentro de la institución, y si le ponemos un poquito más de vista, gracias al presidente, por tener esa iniciativa de que si le ponemos un poquito más de mano al asunto, vamos a tener un poquito más de control. Considero que es muy acertada, es una muy buena decisión. Va a ayudarnos no solo en este momento, sino que también más adelante, ya que los inversionistas extranjeros podrán darse cuenta que acá se maneja todo con mucho control y con claridad, y tendrán la confianza para venir a Guatemala. Yo lo miro positivo, pues la recaudación iría mejorando con los servicios que presta la SAT. Actualmente el gobierno, pues a todos nosotros, los guatemaltecos, nos han hecho pues ver cómo están nuestras tribuciones, pero creo que todas estas faltantes van a reforzar la recaudación de impuestos, que ayudaría a nivel nacional pues la inversión del Estado, ¿verdad? Esta decisión trascendental para Guatemala reafirma el mensaje de hacerle frente a la corrupción del país y con ello también generar confianza en los inversionistas.